Tomemos una superficie gaussiana y dentro tenemos una cantidad de carga total Q. Digamos, por ejemplo, que la carga Q mayúscula está aumentando en el tiempo. Si está aumentando, quiere decir que tenemos carga que está entrando al volumen de la superficie gaussiana, y dicha corriente, por definición, es corriente negativa. ¿Por qué? Porque recordemos que el vector área es en dirección saliendo del volumen que encierra la superficie, y si la corriente está entrando, significa que la dirección de la densidad de corriente volumétrica es en dirección opuesta al vector área, y eso nos da un flujo negativo. Para poder relacionar el cambio de la carga total encerrada con la corriente que atraviesa la superficie, por lo tanto tenemos que agregarle un signo negativo, y eso es lo que tenemos aquí en la parte derecha. Si esta derivada es positiva, la corriente está entrando, es negativa, con el signo negativo nos da positivo y ya se cumple esta relación. Y esto es tal cual conservación local de la carga eléctrica. De forma diferencial podemos escribir esta Q mayúscula como la integral de volumen de la densidad ρ, y en la parte derecha escribimos la corriente como la densidad como el flujo de la densidad de corriente volumétrica. Aplicamos el teorema de la divergencia y nos va a quedar la divergencia de J. Entonces, de forma diferencial nos queda que la derivada temporal de ρ es igual a menos la divergencia de J, y esto es la forma diferencial de conservación de carga eléctrica, y también se le conoce como la ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué otras leyes de conservación tenemos? Vamos a ver que tenemos conservación de energía y conservación de momentum, tanto lineal como angular. De forma genérica, la estructura de una ecuación de conservación se puede escribir de esta forma, como la razón de cambio en el tiempo de una cantidad, que puede ser carga, energía o momentum. En la parte derecha nos queda menos la divergencia del flujo asociado a la cantidad X. En el caso de carga eléctrica, X es ρ, y el flujo de ρ es la densidad de corriente volumétrica. Nuestro objetivo ahora es encontrar la ecuación de conservación de lo que es energía. Para ello tenemos la energía eléctrica y energía magnética. La densidad de energía eléctrica es un medio de epsilon0 al cuadrado, y la energía magnética, su densidad es 1 sobre 2 μ0, el campo magnético al cuadrado. Si sumamos ambas expresiones, nos queda la densidad de energía electromagnética dado por esta expresión. Lo que buscamos es una expresión que tenga esta estructura, la derivada temporal de la densidad de energía en la parte izquierda, y en la parte derecha vamos a tener menos la divergencia de el flujo de dicha densidad de energía, ¿okay? Que sería como una corriente, es la corriente de la densidad de energía. Para ello vamos a empezar visualizando cuál es el trabajo realizado sobre un diferencial de carga. Pensemos que tenemos en un espacio tenemos una distribución de carga eléctrica. Tomemos un pedacito, un diferencial de carga. En dicho espacio vamos a tener tanto campo eléctrico como campo magnético,
y nos interesa ver cuál es el trabajo realizado sobre dicho diferencial de carga. Este dW es el diferencial de trabajo realizado por los campos electromagnéticos y es igual a la fuerza electromagnética punto el diferencial de desplazamiento. Y aquí lo podemos desglosar. La fuerza electromagnética es la fuerza eléctrica E por un dQ más la fuerza magnética dQ velocidad cruz campo. Todo esto es fuerza electromagnética. Y el desplazamiento de la partícula lo podemos ver como su velocidad multiplicando a un diferencial de tiempo. Sabemos que los campos magnéticos no realizan trabajo y eso nos permite simplificar esta expresión. O sea, el trabajo entonces está dado solo por el campo eléctrico. Eliminamos esta contribución, bueno, este segundo término, y nos quedamos por lo tanto que el trabajo sobre dicho diferencial de carga es de Q, campo eléctrico punto velocidad de T. Ahora vamos a verlo mejor en términos de potencia. Si pasamos el diferencial de tiempo a la parte izquierda, este cociente es la potencia, es joules por segundo. Eso es la potencia realizada sobre dicho diferencial de carga. Y ahora vamos a escribir la velocidad en términos de ρ y J, o sea, la J, la densidad de corriente volumétrica, sabemos que también se escribe como ρ por velocidad. Entonces despejamos para velocidad, nos queda J sobre ρ. Y el diferencial de carga lo escribimos como ρ y un diferencial de volumen de tau. Se nos elimina la ρ y nos queda simplemente campo eléctrico por J. Ahora sí, vamos a integrar en el volumen, o sea, todos los diferenciales de carga, y en la parte izquierda vamos a tener la potencia total realizada sobre toda la distribución de carga eléctrica. Observen aquí la diferencia, lo único que cambia es que aquí tenemos aquí un sub Q porque es sobre un diferencial de carga, y aquí abajo ya tenemos toda la potencia en dicha distribución de carga eléctrica. Si la parte izquierda tiene unidades de potencia, o sea de joules por segundo, y aquí en la parte derecha estamos integrando en el volumen, vemos que lo que está aquí en paréntesis debe de tener unidades de densidad de potencia, densidad volumétrica de potencia, o sea joules sobre segundo sobre metro cúbico, que es justo lo que mencionamos aquí. E.J es la densidad de potencia electromagnética y lo vamos a escribir como la derivada temporal de U minúscula, o sea, de la densidad de energía, o sea, la U minúscula es lo que pusimos aquí al principio. Muy bien. Ahora nuestro siguiente objetivo es reescribir esta densidad de potencia en términos solo de los campos electromagnéticos, y para ello tenemos que eliminar, bueno, cambiar esta J en función de los campos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pues bueno, eso nos va a llevar a lo que se conoce como el teorema de Poynting. Para poder escribir el E.J solo en función de campos, tenemos que sustituir la J. ¿En dónde aparece la J? J aparece en la ecuación de Ampère-Maxwell, que nos dice el rotacional de B es μ0J más μ0 epsilon 0, derivada temporal del campo eléctrico. Despejamos para J y lo sustituimos. Y vemos que, pues bueno, hemos obtenido nuestro objetivo. Ahora la parte derecha está escrito
únicamente en términos de campos eléctricos y magnéticos. Entonces vean qué tenemos aquí. O sea, en la parte izquierda tenemos la potencia, densidad de potencia, que lo calculamos como campo por J, y en la parte derecha tenemos pues lo mismo, pero ahora expresado en términos de los campos. La importancia de esta parte derecha es que o sea, si quisiéramos calcular esa potencia, pues muchas veces nos conviene calcularlo en términos de solamente los campos, porque bueno, hemos ya visto varias estrategias para determinar los campos. Ahora, sin embargo, vamos a reescribir, vamos a darle aquí pues otro formato a esta expresión. Dicho formato va a tener un poco más de sentido físico. Lo que vamos a hacer es este primer término, vamos a utilizar esta regla del producto de la divergencia de un producto cruz, que es igual a B punto rotacional de E menos E punto rotacional de B. O sea, esto es general, pero lo vamos a aplicar ahorita para los campos eléctricos y magnéticos. Y este segundo término de la parte derecha, E punto rotacional de B, es el que vamos a sustituir. Vean que lo tenemos aquí. Y vamos a tener, por lo tanto, nos va a aparecer una divergencia de E cruz B, y vamos a tener B punto rotacional de E. Además, vamos a este rotacional de E, lo vamos a sustituir por ley de Faraday. Nos va a quedar menos la derivada temporal del campo magnético. Vean que al hacer eso vamos a tener B punto derivada temporal de B, y que también tenemos aquí E punto derivada temporal de E. Vamos a utilizar otra identidad vectorial, bueno, otra identidad matemática, que ese producto punto, o sea, A punto y la derivada del vector es igual a un medio, o sea, estoy pasando el 2 para acá, un medio de la derivada temporal de la amplitud al cuadrado de dicho vector. Entonces vamos a tener aquí en toda esta parte la derivada temporal de el campo magnético al cuadrado. Vamos a tener también la derivada temporal del campo eléctrico al cuadrado, y vamos a tener la divergencia del producto cruz entre ambos. Conclusión, nos queda de esta manera se hacen todos esos cambios. Tenemos que la densidad de potencia es, o sea, lo podemos calcular como E.J, o lo podemos calcular solo con los campos, como menos la derivada temporal de 1 sobre 2 mu 0, el campo magnético al cuadrado, o sea, su magnitud al cuadrado, más epsilon 0 sobre 2, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. A todo esto lo derivamos en el tiempo. Vean que todo esto de aquí es la energía, la densidad de energía electromagnética. Y en el segundo término tenemos menos la divergencia de 1 sobre mu 0 cruz B. Este campo vectorial que tenemos aquí, 1 sobre mu 0 cruz B, a este le vamos a llamar el vector Poynting, y lo vamos a denotar por S mayúscula. Entonces el vector Poynting es 1 sobre mu 0 cruz B. ¿Y qué significa ese vector Poynting? Regresamos, o sea, teníamos esta expresión que la potencia total es igual a integrar en el volumen y la densidad de potencia E.J, y hacemos lo mismo en la parte derecha de este E.J que encontramos previamente, y aplicamos aquí en este segundo término, aplicamos teorema de la divergencia y nos va a quedar la integral de flujo. O sea, aquí tenemos la integral de divergencia y nos queda la integral de flujo.
y vean qué es lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo interpretamos o cómo lo visualizamos? Nos interesa, dada un volumen, una superficie gaussiana, y queremos encontrar cuál es la potencia debido a los campos electromagnéticos sobre las cargas eléctricas que tenemos dentro de dicha superficie gaussiana. Hay dos formas, una es a través de esto. Tenemos campo eléctrico y una J, una densidad, porque pues esto se va a mover, e integramos. Y de esta forma pues podemos calcular la potencia. La otra forma es a través de los campos. O sea, nos dan una distribución de carga o corriente, encontramos los campos, como lo hemos hecho previamente, y pues obtenemos estos términos, obtenemos la energía en los campos, o sea, esta U mayúscula ya es integrar esta densidad de energía y lo derivamos en el tiempo y obtenemos el flujo de este vector Poynting que atraviesa a la superficie gaussiana. Y así es como podemos determinar la potencia que está encerrada en ese volumen. Ahora, ¿qué unidades tiene este vector Poynting? Y este vector Poynting lo vamos a estar utilizando bastante, pues es bastante práctico. Si en la parte izquierda, bueno, si todo esto es potencia, pues es joules por segundo, y aquí estamos integrando en una superficie, quiere decir que este vector Poynting tiene unidades de joules por segundo, bueno, joules sobre segundo sobre metro cuadrado, o sea, watts sobre metro cuadrado. Y pues bueno, esas son las unidades de este vector Poynting. Y podemos ver que este término de aquí lo podemos interpretar de esta manera. O sea, este primer término es cómo cambia el campo magnético, electromagnético dentro del volumen que estamos encerrando. O sea, si disminuye, eso lo podemos visualizar como energía que se va hacia las cargas. O sea, esto es toda la potencia, bueno, energía, cómo cambia la energía en el tiempo dentro del volumen de la superficie gaussiana. Si dentro de ese volumen el campo electromagnético cambia, pues podemos ver que a dónde se fue esa energía. Se va a las cargas, o puede ser que salió del volumen y eso se veía reflejado aquí en el segundo término, o al revés, puede ser que entra energía o que cambia los campos electromagnéticos aquí dentro. Muy bien. Ahora, de forma diferencial, que de hecho así es como pues es tal cual el teorema de Poynting, podemos bueno, descartar o factorizar las integrales de volumen, nada más quedarnos con los integrandos y llegamos a la parte al teorema de Poynting, que es la forma diferencial de esta conservación de energía. Y aquí podemos reorganizarlo y verlo de la estructura que comenté al principio, que es una ecuación de conservación. Tiene pues esta estructura genérica, tenemos una derivada temporal de una cantidad, en este caso es energía, densidad de energía, tanto mecánica como electromagnética, y en la parte derecha tenemos el flujo de dicha energía, que es el vector Poynting.
Ahora aquí, pues bueno, en los ejercicios, en la práctica, lo que más vamos a utilizar es esta parte que tenemos aquí, ya la forma integral, y para ello vamos a ver un ejemplo clásico. En este ejemplo nos piden determinar la energía que se otorga a un alambre que transporta una corriente I. Vamos a modelar el alambre como un cilindro de radio A y longitud L y que tiene una diferencia de potencial V. En este alambre, mientras mantenga su perfil, su sección transversal, el campo eléctrico dentro del alambre va a ser uniforme y paralelo a la superficie del alambre. Así como está dibujado, va a ser el campo eléctrico y de hecho es uniforme dentro del alambre. Para calcular la potencia, lo podemos hacer de dos formas. Una es la parte izquierda, aquí de esta ecuación de conservación. La parte izquierda lo podemos obtener así. Campo eléctrico por J. Y de hecho, veamos, el campo eléctrico es igual a diferencia potencial entre L. ¿Sí? Recuerden que diferencia potencial es campo eléctrico por la longitud, o sea, E por L, entonces despejamos para el campo eléctrico, nos queda V entre L. Y J es corriente total dividido entre el área transversal. Aquí nos queda I, que es la corriente que transporta el alambre, sobre el área. Esa cantidad es uniforme, entonces todo puede salir de la integración y nos va a quedar nada más el volumen del cilindro, que es área por longitud. Entonces el área que aparece aquí por el volumen se nos elimina en el área que aparece de la J, o sea, de sustituir la J como I sobre área, y la longitud que aparece del volumen se nos elimina con la longitud que aparece de sustituir el campo eléctrico como V sobre L, y nos queda que la potencia es voltaje por corriente, que es la potencia otorgada hacia una resistencia. La otra forma de calcularlo es con los campos. Vemos que el campo magnético en la superficie de este cilindro es igual a μ0 I sobre 2 pi A. Y aquí, bueno, hago un paréntesis, estamos considerando todo el cilindro. Nos pueden preguntar cuál es la potencia otorgada, digamos, pues considerando una superficie gaussiana o un cilindro de radio menor. Y ese resultado nada más nos daría la potencia que se otorga a lo que está encerrando pues dicha superficie gaussiana. Como aquí nos están pidiendo la potencia a todo el cilindro, la superficie gaussiana que vamos a seleccionar es todo el cilindro. Entonces el campo en la superficie gaussiana es μ0 I sobre 2 pi por A, es el radio del cilindro. El campo eléctrico ya le hemos dicho, voltaje entre L. Y el vector Poynting es 1 sobre μ0 E cruz B. Pueden ver que si E va hacia la derecha, el campo magnético es azimutal. E cruz B nos da un vector Poynting hacia dentro, en dirección radial, como se ve aquí en la parte derecha. Y lo bonito de esto es que vemos que este vector Poynting es el flujo de energía. Nos está diciendo que tenemos energía entrando a la resistencia. Y si multiplicamos la magnitud de dicho vector Poynting es E por B sobre μ0, se nos elimina este μ0, nos queda voltaje por corriente y dividido entre 2 pi el radio por la longitud. Esto es el vector Poynting. Para calcular la potencia otorgada, integramos en la superficie de la superficie gaussiana. Como pues está entrando, aquí el flujo es negativo, con este negativo de aquí nos va a dar positivo, y lo único que contribuye a este flujo del vector Poynting es la corteza de la superficie gaussiana. Las tapas no están aportando, y
esta área de la corteza de la superficie gaussiana es igual a 2πa por L. Entonces al multiplicar pues, 2πa por L por el vector point que tenemos acá, nos queda simplemente voltaje por corriente, que es la potencia otorgada aquí a esta resistencia. Conclusión, pues bueno, hay dos formas de obtenerlo, ya sea por la parte izquierda, a través de campo eléctrico punto J e integramos, o a la parte derecha utilizando los campos. Observen aquí, me faltó mencionar este primer término, esta U mayúscula es epsilon 0 sobre 2 campo eléctrico al, bueno, aquí esto que tenemos aquí, ¿no? Epsilon 0 sobre 2 campo eléctrico al cuadrado más la energía magnética, pero vean que estos campos son constantes en el tiempo, por lo que al derivarlos, al sacar la energía electromagnética es constante en el tiempo. O sea, esto está, bueno, se me hace interesante que a pesar de eso, pues tenemos un flujo de energía, ¿no? Y aquí la misma ecuación nos dice que al derivar en el tiempo esto nos da 0 y lo único que contribuye a la potencia en esta expresión, en la parte derecha de esta expresión, es este segundo término que es el vector Poynting. Muy bien, pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente sesión.